Hola, buenas tardes a todos y a todas las y los que nos observan en vivo a través de la plataforma Facebook Live. También saludamos y agradecemos a los que reproducen el video que se subirá a la cuenta de YouTube de Arqueología Transdisciplinaria. No olviden dar me gusta para que el contenido de estas pláticas puedan llegar a más público. Les damos la bienvenida al segundo encuentro de Diálogos de Arqueología y Transdisciplina. Mi nombre es Cuauhtémoc Alcántara. Y en esta ocasión contamos con la valiosa participación del arqueólogo Alberto López Guario, quien nos platicará sobre las experiencias de arqueología transdisciplinaria en los proyectos de salvamento arqueológico. Alberto López Guario es un investigador adscrito a la Dirección de Salvamento Arqueológico desde 1978, con una experiencia en el ámbito arqueológico de más de 42 años. Como él lo nombra chilango de orgullosas raíces tapatías. Egresado de la gloriosa Escuela Nacional de Antropología e Historia en la licenciatura de Arqueología, la cual cursó de 1978 a 1982. Es maestro de Historia Etnohistoria, cursando la maestría de 1990 a 1992. Durante su larga trayectoria, ha sido titular de la Dirección de Salvamento Arqueológico, encargado de la Dirección de Planeación, Evaluación y Coordinación de Proyectos. También se ha desempeñado como profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en las especialidades de Arqueología, Historia y Antropología Física. Cuenta con alrededor de 90 publicaciones. Sin más preámbulos, iniciamos con este conversatorio. Buenas tardes, arqueólogo. Le cedemos la palabra para iniciar con esta plática que se antoja muy sabrosa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Espero hacerlo como les prometí el otro día que estuvimos platicando. Espero que esto sea en efecto un conversatorio y espero que podamos intercambiar conocimientos, podamos aprender unos de otros, que ese es el objetivo que nos reúne en este tipo de materias. Cuando Cuauhtémoc me mandó un comunicado para que estuviera hoy con ustedes, para establecer la fecha y la hora de reunirme con ustedes, me llamó mucho la atención el tema. No me declaro especialista en el tema. Tengo varios años, como digo, cobrando más que trabajando en el Instituto de Antropología, pero me llamó mucho la atención la cuestión de la transdisciplinariedad. Entonces, para empezar, me voy a curar en salud. No soy especialista. Voy a platicar y que ese quise en todo momento hacer énfasis en lo que ha sido mi experiencia en este trabajo ya, como decía Cuauhtémoc, de más de 40 años de servicio en el Instituto de Antropología e Historia. Agradezco a Cuauhtémoc Alcántara, a Karen Galicia Rodríguez, Ángel González López, Diego Matadamas Gómez, Gerardo Pedraza y Betsabe Piña la gentileza de su invitación y espero llenar en algo la expectativa con la que me están honrando el día de hoy. Comentaba también otro día que para poder plantear el tema que me han invitado, decidí dividir en 3 partes y que con mucho gusto, si alguien tiene una pregunta en el transcurso de la presentación, adelante, la intentaré resolver y si no, pues vamos a profundizar la duda entre todos. Y la primera parte sería, le llamé las fronteras y las fortalezas. Una segunda parte le llamo las realidades en el INAH y una tercera parte le llamo en los salvamentos. Espero que no ser muy denso en la forma de exponerlo y si acaso estoy siendo denso, pues les agradezco a los queridos arqueólogos Karen, Ángel, Cuauhtémoc, Diego, pues que me enderecen y vamos a tratar de que esto sea lo más ágil posible. Capaz que me fui muy para atrás. Es una manía que tengo para dar un paso para atrás para poder agarrar impulso. Porque cuando me plantean el tema, digo, ¿cuál es el objetivo entonces de una disciplina, no nada más la arqueológica, sino una disciplina o un área de conocimiento cualquiera? Al final de cuentas, ¿qué es lo que busca la ciencia?
qué es lo que se busca al generar un conocimiento científico. Y parto de entender que la mayor parte de estos campos del conocimiento han resultado de particiones epistemológicas que se han dado en el transcurso del tiempo. Particiones epistemológicas quizás suena un poco rimbombante. Divisiones en los campos del saber. Por esta gran magnitud, por esta amplitud del conocimiento, la humanidad de los seres nos hemos dado al trabajo de dividir nuestros campos de especialidad. Ahora, desde mi perspectiva, creo que se ha abusado de ello y por esa razón, entrando en el tema, se buscan salidas como la que nos están proponiendo nuestros queridos colegas, mucho más, no mucho más, ellos y jóvenes, nos están hablando de cómo hacerle para llegar a generar un conocimiento útil. Pero ¿qué caracterizaría este conocimiento científico? ¿Por qué no podría ser un conocimiento, o por qué algunos dicen que no es tan válido un conocimiento como el que podría ser el empírico o lo que se conoce como... que esto es, en términos muy llanos, muy generales, es esa generación de conocimiento de forma azarosa, que se está buscando algo y se encuentra otra cosa, como dicen que, por ejemplo, ocurrió con la penicilina. Eso es la serendipia. Sería al conocimiento científico. La capacidad, a diferencia de la empiria o de la serendipia, el conocimiento científico tendría como base, como su centro, lo que es tratar de entender, explicar, pero sobre todo manipular y transformar la realidad. No empírico como que sería poner una olla con agua caliente, no se pueda transmitir de forma empírica y que si metemos la mano en el agua caliente nos vamos a quemar o que si metemos una verdura se va a cocer. Diciendo es que con este conocimiento científico lo que vamos a hacer es, no nada más se puede repetir la acción, se va a transmitir el conocimiento, pero también básicamente lo que queremos es manipular esta realidad para lograr un cierto camino. Pero aquí se va a asomar muy cortés al leer el resumen curricular, no dijo mi edad, no me da ningún problema con ello. Tengo más de 60 años, ya más de 61 años, y crecí en una formación escolar en las cuales, como bien se relató en esa reseña, nos enseñaron en la Escuela Nacional de Antropología, estábamos inmersos en un proceso de transformaciones que tenían que ver incluso con la sociedad latinoamericana. La Escuela Nacional de Antropología incluso me tocó el cambio de su sede anterior, y no me refiero a Moneda, que eso le tocó a otros, sino me tocó del Museo Nacional de Antropología a donde está ahora en su sede en Cuicuilco. Me tocó todavía asistir a clases en un anexo que estaba en la calle de Mazarik. Pero todo esto, a lo que lo quiero llevar, que la formación escolar que recibimos varios de bueno, los que recibimos de nuestra generación, pero algunos nos impactaron, fue una concepción del mundo que ahora en muchos se entiende que está en desuso, pero que para mí sigue siendo fundamental de entenderlo, que sería un enfoque, si quieren ahora ya meterlo en la coctelera y todo eso, está bien, no hay problema alguno, pero que tiene que ver con el materialismo histórico. Y se me quedó muy grabada una cosa que leí en aquellos años iniciales de mi carrera en la licenciatura, que decía Carlos Marx que ¿qué es lo que caracteriza la ciencia? Que la ciencia tiene la posibilidad, la capacidad de encontrar los elementos que no son obvios, los que están ahí, que están presentes para todos, pero que solo algunas personas por su desarrollo de esas capacidades, habilidades, pueden encontrar. En ese sentido, las relaciones que existirían entre los elementos que nos están formando como sociedad pueden ser obvias y pueden tratarse de una forma por demás general en noticieros, en pláticas de café, pero se requeriría un profundo
análisis sociológico para poder entender ciertos procesos. Es en ese sentido que lo estaría planteando Carlos Marx, y en ese sentido que desde mi perspectiva nos da la posibilidad de entender en su caso qué es lo que está generando la ciencia. Como podrán ver, me fui muy para atrás, porque todo esto que tiene que ver con la transdisciplinariedad en el salvamento arqueológico. Me fui para atrás, tan atrás como tratar de hablar acerca de cómo se genera un conocimiento. Ya para ir tratando de entrar a lo que es la arqueología, posteriormente fui nutrido por otra escuela que tiene que ver, tuve la fortuna de asistir a la grandísima, la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México para desarrollar parte de mis estudios de maestría en la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí con algunos profesores de muy alto nivel estudié una cosa que se llama Historia de la Ciencia. Dentro de lo que yo quería estudiar de la historia de mi historia, estudié esto llamada Historia de la Ciencia. Y me quedó claro, bueno, según yo, lo que me trataron de transmitir como conocimiento general, me quedó claro que hay una forma de entender cómo se está transformando la ciencia en sí. O sea, ya no estoy hablando del conocimiento, sino del conocimiento científico, así como cómo se va transformando. Y todo esto, insisto, les pido un poco de paciencia para que me permitan llegar a la parte central de su petición. ¿Qué es lo que tiene que ver estos enfoques de historia de la ciencia? Que hay dos básicos que son los que nos estarían permitiendo entender cómo va cambiando el conocimiento histórico. Uno que se refiere a que básicamente la ciencia se va transformando a partir de sus propios requerimientos, que se le llamaría un enfoque internalista, y el otro, en contraposición, que sería las disciplinas o las ciencias cambian en función de los factores externos. ¿Por qué se genera la penicilina? ¿Por qué hay una necesidad afuera? ¿Por qué ahora se está avanzando en el conocimiento y en el logro de la vacuna contra el COVID-19? Porque hay una necesidad externa. ¿Por qué se transforma la biología? Porque hay una, en contraparte, el internalismo diría, porque hay un desarrollo del discurso, una cuestión que Thomas S. Kuhn, ese gran filósofo de la historia de la ciencia, le llama el desarrollo de los paradigmas, lo que son los propios paradigmas, los propios conocimientos internos de la disciplina. Entonces, a partir de esta mezcla de factores internos y externos que desde mi perspectiva tenemos que abordar, me lleva a plantear el tema que ustedes me hicieron el honor de invitar. ¿Por qué tenemos que ahora hablar de transdisciplinariedad? ¿Por qué antes se hablaba de una disciplina en sí? Bueno, primero, en un enfoque histórico es todo el gran conocimiento que existe. Pero después se tiene que generar un conocimiento histórico, y regreso a mi punto de inicio. Tenemos que hacer particiones por ese enorme cúmulo de conocimientos que se van generando a partir de ese conocimiento científico en la medida, con la estrategia que nos señaló Carlos Marx desde sus escritos del siglo XVIII. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que nos van llevando? Algunos dirían es el propio desarrollo de las disciplinas, otros el propio desarrollo de la sociedad lo que nos va empujando, lo que es una mezcla de ambos y que nos va llevando a que este origen de partición, lo que le está llevando a jóvenes como ustedes, a muchos profesionales, sobre todo en estas épocas tan convulsas y que necesitamos tanto unas respuestas más precisas, a que estas particiones ya no nos están siendo adecuadas. Esta superespecialización que teníamos de la arqueología o de la antropología, que nos están llevando a que haya profesionistas de muy buen nivel, no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que ya nos volvimos especialistas en un tipo de cerámica, cuando lo que se requiere es, de verdad, es lo que tenemos que responder. ¿A qué nos estamos enfrentando cuando nos planteamos una pregunta? En general, las disciplinas o las ciencias se han dividido en dos grandes campos, en lo que se llaman las ciencias duras, ciencias exactas, y se le contraponen, de nuevo cuenta en contraposiciones,
a lo que se les puede llamar disciplinas o en algunos casos hasta humanidades. Es histórico, por ejemplo, que la UNAM así designó a sus áreas de preparatoria, algunas áreas de preparatoria, los colegios de ciencias y humanidades, para distinguirlo. Igual en el Colegio de Bachilleres ocurrió, igual en el Politécnico, Instituto Politécnico Nacional, mencionando algunas de las instituciones más grandes como serían la Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM, el Politécnico Nacional. Se separan en dos grandes bloques. Y entonces, ¿esto a qué me lleva? A que en las épocas posteriores, cuando ya los campos disciplinarios ya no nos son suficientes para dar respuestas a algunas preguntas, se tienen que imbricar, se tienen que mezclar las diferentes áreas de conocimiento. Y de pronto nos encontramos con la propia historia de la arqueología, que algunos dicen que la arqueología nació de la geología, otros dicen que la arqueología nace de la antropología. Pero ¿qué relación tiene la arqueología con la historia? El otro día que estuvimos platicando fuera de aire, con Karen, con Diego, con Ángel, con Cuauhtémoc, tuve la oportunidad de platicarles que hace algunos años me enfrenté a una serie de preguntas y decidí plasmarlo en un libro. El libro se llama Arqueólogos a través del espejo. Y le planteé las mismas preguntas a arqueólogos de diferentes edades, de diferentes formaciones escolares. Y, por ejemplo, algunos me decían que la arqueología no tenía nada que ver con la historia. Otros me dijeron que la arqueología era historia o no era nada. Otros me dijeron que la arqueología tenía que ser antropología. Otros me dijeron la arqueología es arqueología. Es muy diversa la forma que tenemos, incluso hasta de pensarnos nosotros mismos, que cuál es nuestro campo de labores, cuál es nuestro campo de actividades. La arqueología tiene que ver con la biología, la arqueología tiene que ver con la antropología, la arqueología tiene que ver con geología, con historia, ¿con qué tiene que ver la arqueología? Y a partir también de esas mismas preguntas que nos vamos haciendo en conjunto y como individuos, vamos afrontando las problemáticas concretas que nos vamos encontrando en nuestros quehaceres cotidianos. Pero de pronto nos damos cuenta que los campos se empalman. ¿Hasta dónde termina la etnohistoria? ¿Dónde empieza la etnohistoria? ¿Qué tiene que ver etnohistoria con etnología? Hubo un tiempo que me gusta recurrir a estos conocimientos históricos, que sí, es más, o sea, así ocurrió en mi generación, 1978. Yo ingresé a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero no de historia. Existía la Escuela Nacional de Antropología y dentro de esto había una serie de disciplinas que se daban en una cosa que se llamaba tronco común. En el tronco común todos los aspirantes entrábamos al primer semestre y de ahí entraban y se mantenían así hasta el tercer semestre, y a partir del cuarto semestre ya se optaba por la disciplina. Pero previamente, ahora entiendo que son 4 años y medio, casi 5 de la licenciatura, previamente hasta los 70 había una relación, un acuerdo con la UNAM. Entonces los que estudiaban salían formados como licenciados en antropología con especialidad en lingüística, arqueología, antropología social, etc. Digamos, esto, ¿qué es lo que me está llevando? ¿A qué quiero llegar con todas estas palabras? Que tiene que ver incluso con la misma formación de cada uno de nosotros, el hecho de cómo entendemos, qué es lo que entendemos por nuestros campos, y por eso esta primera parte le puse las fronteras y las fortalezas, porque mientras más preciso tengamos el conocimiento de cuál es nuestro origen y hacia dónde queremos avanzar, vamos a poder resolver nuestras dudas. Era muy común
que los estudiantes recibieran, en este plan de estudios al que me refiero, era muy común que los estudiantes recibieran lo que se llamaba cursos introductorios en el trimestre, tercer semestre. Pero previamente todos tenían, digamos, ese espacio común, por eso se llamaba el tronco común, donde se daba lo que era la antropología. Entonces, me adelanto un poco porque eso lo quería desarrollar, lo quería mencionar en el capítulo, o en la parte 2, de que es la realidad en el INA. Me adelanto a eso porque lo que quiero mencionar es que la forma en que fuimos creados dentro de un plan de estudios específico también está reseñando lo que es nuestro perfil académico. De pronto, algunos ya no somos capaces de responder algunas preguntas que se están planteando las nuevas generaciones. De pronto ya no podemos entender los procedimientos que están siguiendo. De pronto es Cuauhtémoc, Karen, Diego, Ángel, me llaman para pedirme que hable de transdisciplinariedad y digo, pues esto es, disculpen el comentario totalmente incorrecto en lo político, pero es como antes me quedaba muy claro que era LGTB. Y ahora ya hay muchas otras siglas que yo ya no logro entenderlas a qué se están refiriendo. Ya hay muchas divisiones. El punto es, para poder dar una respuesta, desde mi perspectiva, tenemos que estar fuertes, tenemos que tener esa fortaleza en el conocimiento de cuál es nuestro origen, cuáles son las preguntas que aprendimos a resolver y cuáles son las nuevas preguntas y cómo tenemos que hacerlo. Por ejemplo, aquí la querida colega, amiga Rebeca Yoma manda un mensaje en el chat y nos dice, en el tercer semestre las materias eran especialidades, para ya en el cuarto semestre tener mayor conocimiento de a qué especialidad nos inclinábamos. Por supuesto que sí, digo, Rebeca entró de muy pequeña a la ENA, por eso ella puede platicar estas cosas, aunque las vivió casi junto conmigo, pero el punto al que quiero llegar es que independientemente de este tronco común, de la relación que existía con la UNAM en cuanto a la posibilidad de salir como licenciados con maestría dentro del mismo bloque, hay gente pasante que está en el INA y que cuando se gradúe va a tener el grado de maestro, porque se le tiene que aplicar, porque estudiaron hasta 1970 en la ENA. ¿A qué es lo que responde? A que los creadores de un plan de estudios escolar, y entiendo que algunos de ustedes están cursando algún posgrado, los creadores de un plan de estudios, de lo que se le puede llamar anuario, lo que están haciendo es perfilar a un tipo de egresado. Lo que están diciendo es, el arqueólogo tiene que ser así, o el arqueólogo tiene que ser así, o el arqueólogo tiene que ser así. Lo que están tratando de decir es cómo quieren un arqueólogo. Y no necesariamente todas las generaciones nos vamos a entender. No necesariamente vamos a tener la capacidad de resolver los mismos problemas. Y en ese sentido es que planteo eso primero es, ¿cómo generamos conocimiento? ¿Para qué queremos generar conocimiento? ¿Qué se entiende por esas divisiones? Hay gente que sigue diciendo que la arqueología es una ciencia, y hay gente que dice que no, que es una disciplina. Hay gente que dice que es una humanidad. Si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en esto, ni siquiera nos ponemos de acuerdo hasta cuál es nuestra frontera, y partimos de despreciar, no, ahora sí que no me pidan nombres, pero personalmente me tocó recibir comentarios, o personalmente me tocó escuchar comentarios de, es que eso que hace X, eso no es arqueología. ¿Por qué? Porque arqueología es lo que yo hago. Lo que hacen los demás no es arqueología. Entonces es un arqueocentrismo muy tremendo, que puede ser más que arqueocentrismo, puede ser una cosa que se llama Luis Alberto López Centrismo. Porque entonces si Ángel hace cosas que no tienen que ver con lo que yo hago, entonces Ángel no hace arqueología. Y eso es muy señalado. No voy a decir, bueno, de él sí voy a decir su nombre. Mi querido profesor
que le gusta, con mucho cariño, se le dice sabio, Manuel Gándara Vázquez, excelente profesor. Eh, Él no hacía arqueología, según algunos. Y de verdad no hace arqueología. O no hace la arqueología que espera el otro. Entonces, todo esto que me fui hasta atrás, tiene que ver para entrarle a lo que ustedes me dijeron. Discúlpenme si fui muy rollero, discúlpenme si me fui para atrás y discúlpenme si ya lo estoy adormilando. Pero es que si no, no podía pasar a tratar de dar, primero a tratar de entender, porque ustedes son jóvenes y están haciendo una profesión y están planteando una posible solución para poder generar conocimientos, ya sea con esa perspectiva que les mencioné de Carlos Marx, o sea con otra perspectiva. No están obligados. Lo que sí están obligados es que si están haciendo arqueología, todo aquel que haga pues tiene que generar un conocimiento. Por eso me permití adelantarme un poco a lo de las realidades del INA, porque en el INA, con nuestro promedio de edad, ya, y dejen las edades, los estados físicos, y lo desgastado que venimos algunos, más de 60 años nuestro promedio de edad, y como bien, como dicen algunos, no sé si ustedes, si se han atrevido, los felicito, esa creatividad, ya nos volvimos ninis, ni nos morimos, ni nos jubilamos, y entonces ahí seguimos aferrados a la plaza, y las plazas que salen es una para 50, los concursos son para 30. Esta es otra de las realidades de Lina que ahora regresaré. Cuando tuve la oportunidad de estudiar en la ENA, sí se nos hablaba de interdisciplinas. Ya más adelante se hablaba de multidisciplinariedad. Esto de transdisciplinariedad, pues realmente sí es novedoso. Se necesita esa fortaleza de saber de dónde vengo para saber hacia dónde quiero ir y cómo quiero llegar. Entonces, esa interdisciplinariedad, en general, me permito anotarlas, referirlas: interdisciplinariedad, pluridisciplinariedad, multidisciplinariedad, transdisciplinariedad. Pues desde mi punto de vista, a lo mejor lo estoy banalizando, lo estoy haciendo muy llano, pero con los prefijos me permiten darme una idea de por dónde va la cuestión. Ahora, si con esos prefijos me permito avanzar, en general podría entender que lo trans, a lo que me refiere, es un enfoque que mucho tiende a lo personal, a que puede hacerse de forma personal. No digo que esté obligado a que sea personal, pero puede hacerse de forma personal. O sea, digamos, y que no sería la primera vez que ocurre. Por otro lado, lo que se refiere a lo multi, lo pluri, lo inter, desde mi perspectiva, y por eso dije, sí me gustaría aprender con ustedes, a lo que hace referencia es a labores colectivas. Y no digo que tampoco no se puedan hacer individuales. Para esto tendría un par de preguntas básicas. ¿Cómo se logra unificar los campos de conocimiento y de actuación? Y en su caso, que me parece de lo más simple, discúlpenme la simpleza, pero es, los especialistas se ponen de acuerdo antes de desarrollar un trabajo de esa naturaleza. No sé si sea lo ideal. No sé si ustedes lo han planteado y si ustedes han planteado un proyecto de tipo transdisciplinario donde ustedes se reunieron a platicar previamente y decir, vamos a hacerle así, 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 así. En mucho, la experiencia, lo que me está señalando la experiencia, es que se llega a ello de una forma obligada, no con planteamientos previos, sino con una forma presionado por la misma situación. La mezcla, la obligación de la presentación, la participación de diversas áreas de conocimiento o disciplinas, la tenemos que hacer porque estamos obligados por la misma
materia de trabajo. Este comentario me permite llegar a esta transición entre el primer y el segundo tema, porque no necesariamente la suma de participantes o de planteamientos resuelve un problema. Si me permiten un ejemplo de lo más nimio, pero me encanta el fútbol. El americano más, pero el soccer también me atrae. Cuando un equipo va perdiendo y están obligados a anotar, hay entrenadores en los cuales meten muchos delanteros para ver si alguien mete un gol, para poder empatar o ganar. Y esto no necesariamente resuelve el problema, porque entonces, ¿quién es el armador? Si nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a armarlo, para mí ese es el centro de la cuestión. ¿Cómo tenemos que resolver los problemas? ¿Cómo tenemos que resolver estas problemáticas a las cuales nos estamos enfrentando como generadores de conocimiento, que al final de cuentas nos debemos a otras personas al tratar de generar esos conocimientos? Ese es uno. Y por otro lado, el hecho de trabajar en lo individual genera una serie de recursos, pero el hecho de trabajar en colectivo genera muchos más. Muchas veces se requieren recursos especiales para ese tipo de enfoques. Me permite pasar al tema 2, la realidad semelina. Espero un poquito ya más rápido, porque ya ves que ya lleva 35 minutos y no se vale abusar. Bueno, Alberto, te tenía, ahorita antes que pase al segundo, una pregunta. Ahí están los problemas porque no avanza el conocimiento. Okay. ¿Qué pasó, mi querido Cuauhtémoc? No, solamente recuerdo que en el prólogo de esto quiero saber tu punto de vista antes de pasar al segundo, ya que, Dime. como lo mencionamos, fuiste profesor y seguramente vamos a tocar en algún momento este tema. Es en el prólogo o en la introducción del libro donde eres coordinador junto con la arqueóloga Margarita, estás hablando justo del desarrollo de la arqueología en México. Hacen todo una historiografía sobre lo que, del desarrollo, ¿no? Tanto el arqueólogo Francisco, la arqueóloga Margarita y tú lo van haciendo. Y ponen que para muchos el inicio de la arqueología como tal es la excavación del arqueólogo Manuel Gamio y va a colación con el nacimiento de la arqueología, como dices, como ciencia, que es apoyada en la geología. Y te lo pregunto, para muchos, dejas la pregunta abierta, ¿no? Que para muchos podría ser, para ti, en ese momento, ¿es el surgimiento de la arqueología con ese apoyo, podríamos decirlo, transdisciplinario con el nacimiento de la arqueología en México? Obviamente desde todo el proceso que llevas trabajando de publicaciones y de trabajo que has logrado hacer. Más que por cuestiones de comodidad, y esto lo hacemos cotidianamente cuando encontramos algunos materiales, es como de aquí a aquí, ¿no? Y que si el tipo Metepec va de tal a tal fecha, y es por comodidad, para cuestión de análisis, tenemos que hacer cajoncitos. No estoy convencido que haya sido con Manuel Gamio. Estoy muy convencido que la fortaleza institucional se la dieron desde Batres, con la participación como inspector, con el apoyo que tuvo de Porfirio Díaz, por las razones que ya han sido, con trabajos que se hicieron en el centro de la ciudad. Pero hay gente que manda el inicio de la arqueología. No, aquí sí no me pidas nombres, no coincido nada con esta posición, pero que refiere que el origen de la arqueología es desde las recuperaciones de algunos materiales en Teotihuacán por parte de los mexicas. Hay otros que mencionan que la arqueología nace cuando se recuperan la piedra del sol y el calendario llamado del sol, la piedra azteca, piedra mexica, y que se recuperan en el centro de la ciudad. Insisto,
no es por evadir, no es por evadir tu pregunta, Cuauhtémoc, que es muy pertinente. A lo que voy es que no es sencillo poner una fecha determinada, porque de nueva cuenta, a lo que voy es que va a depender de una posición de qué es lo que se entienda por arqueología. Si fuera así, si fuera básicamente como fui formado en la ENA, te diría que la arqueología tiene que ver con, es mucho más reciente, quizá en los años 30 y con la formación de la ENA, porque ese es un tipo de discurso que es el que me estuvieron dando. Pero al final de cuentas, y yo creo que a todos nos ha pasado, el desarrollo de nuestra percepción, el desarrollo de nuestro discurso se va dando en función de lo que decía hace rato, tanto de factores internos, que sería este discurso propio de la creación del conocimiento, como de una serie de factores externos, que no tienen a veces que ver con lo puramente arqueológico, con lo puramente disciplinario, tienen que ver con lo social, tienen que ver con lo político. Eh, para mí, lo que es la arqueología como tal, tendría que ver con la formalización de un discurso donde ya hay una serie de planteamientos. En ese sentido, por eso, o sea, sí, regreso. En ese sentido, sí me iría más hacia la posición, lo que decías, con Manuel Gami. 20, más bien hasta los 30. Pero, ¿qué tipo de arqueología, qué tipo de objetivos se estaban buscando? ¿Cómo se desarrollaba la arqueología? Para Manuel Gaño, por ejemplo, esta pregunta acerca de qué es lo transdisciplinario o lo multidisciplinario o lo eh, inter, multi, etcétera, no era una pregunta que se planteara. Era un hecho. Si no, por eso, digo, puedo sacar la población del Valle de Tehuacán, donde viene una serie de enfoques que tienen que ver con todo lo que es antropología. Para él no había mucha discusión. O sea, son los hechos, es la realidad. Espero haber sido claro y haberte podido responder, mi buen Cuauhtémoc. Si no, regresamos en un momento. Gracias, sí, estuvo bien. Sí. Luis Alberto, aprovecho para interrumpirte antes de que pase al siguiente tema, Sí. solamente para comentarte que aquí en Facebook nuestros amigos te están dejando saludos, Lola Herrera, Benjamín López Gómez, Jorge Humberto Toledo, Arqueo Granados dice saludos Alberto, Alfredo López, Jaime Delgado dice un abrazo a Alberto López Guario, a quien recuerdo. Jaime Delgado Rubio, un abrazo también muy grande. Que recuerda con mucho cariño y ahora observo sus nuevos horizontes teóricos, te envía un abrazo. Y hay Me va a volver soberbio, ¿no? Hay dos comentarios de Arm Cancros Leo. Uno de ellos dice, en la licenciatura se tiene que tener un estudio arqueológico de campo para la titulación. Eso era hasta cuando yo cursé la licenciatura y algo diferente que no fuera arqueológico. O había la posibilidad de titulación con otro tema que no fuera excavar y presentar un informe. Y asimismo hace una pregunta que yo creo viene a colación para el siguiente tema que vas a tocar, es quién decide qué es o qué no es arqueología. Así es. Pues si quieren, de una vez empiezo con esa pregunta que nos está planteando. ¿Me repites? Es Arm Cancros Leo. Es bueno. el perfil en Facebook. Yo creo que podemos, Leo, está bien. La pregunta que nos hace Leo. No podemos hasta darle una clave para reconocer. Vamos a decir la más reciente pregunta. Primero agradezco todos los saludos, la verdad, con mucho cariño. Y si me da tiempo comentar algo con mi querido Jaime Delgado, agradezco esa idea que tiene, no es cierto. Me trato de ser cada día más práctico, menos teórico, pero en fin, ¿quién es el que determina qué es lo arqueológico? La verdad es que me da pie, es así como si hubieran dicho en el teatro, ahí en la conchita que ponían antes en los foros, me da perfecto pie la pregunta de Cuauhtémoc y la pregunta de nuestro Leo, nuestro participante, porque ¿quién es el que determina qué es lo arqueológico? Lamentablemente, y esto
pues pesa decirlo, pero hay una cuestión de poder. Y hay una cuestión de poder como existe en cualquier lado. Hay una determinación acerca de qué es y qué es lo que no es, a partir de una visión, insisto, que tiene que ver con formaciones escolares, con desarrollos profesionales, con las propias experiencias de la gente. No quiero volverlo como un chisme, pues, insisto, no voy a decir nombres, pero hay gente y de renombre que ha dicho, no, pues ahora que tengo tal cargo, ahora van a saber lo que es arqueología. Y entonces, ¿qué es arqueología? Lo que ellos están desarrollando. Hay gente que ha dicho, eso es una cochinada, eso no es una arqueología. O la arqueología, es más, hay gente dentro de la ANA que ha dicho que la arqueología no sirve para nada. Hace unos días hubo una asamblea sindical y uno de los participantes expresó de una forma por demás fuera de lugar y peyorativa que los arqueólogos somos hijos predilectos del régimen. Y yo le pregunto a todos los del capítulo 3000 si son hijos predilectos del régimen, o a todos los contratados que les hacen firmar contratos por 5 meses. ¿Sí? ¿Eso es ser hijo predilecto del régimen? ¿O que tú entregues un informe y que lo firme el titular? ¿O se queden con tu información? ¿Eso es ser hijo predilecto? Mi estimado Leo, te lo digo con dolor porque es algo que no se puede evitar y existe mucho, y no estoy en el muro de los lamentos, sino que por eso he insistido en el discurso que he venido diciendo, en mucho que es arqueológico lo determinan las posiciones de poder. Y hay gente que ha desechado artículos por decir que eso no es arqueológico. Y entonces, no es arqueológico porque lo dice él. Insisto, el otro día que estábamos platicando, preparando esto, les mencioné el libro. No estoy haciendo promoción porque además pues, ya no existe, está agotado. El de Arqueólogos a través del espejo. Bueno, no está agotado porque me dijeron que está en Amazon y lo vendemos caro. Entonces, las mismas respuestas de los arqueólogos acerca de su propio quehacer, la respuesta es, ¿y qué es arqueología? Es muy sintomático, porque si ahora hacemos este ejercicio entre nosotros mismos, entre los que estamos acá como estudiantes de arqueología, hacemos ese ejercicio, nos vamos a dar cuenta de la diversidad de posiciones. Intento no desviarme, y además como un ejemplo más. Cuando tuve el placer de ser profesor en la escuela, en el primer semestre daba arqueología general y hacía un ejercicio que consiste en que les decía, bueno, me llamo tal, este va a ser los temas, etcétera, y ahora saquen una hoja y van a responderme estas 2, 3 preguntas. Y se espantaban los muchachos, pues oye, la mayor parte iban recién salidos de la preparatoria, y el primer día el necio de arqueología ya les iba a hacer un examen, y ya les decía, a ver, ¿qué es arqueología? Como las preguntas que les he mencionado, ¿qué es arqueología? ¿Qué relación tiene con la antropología? ¿Qué relación tiene con la historia? ¿Qué relación tiene con las zonas turísticas? Etcétera, etcétera. Eran 4 o 5 preguntas. Terminaba el examen, les decía, ahora guárdenlo, por favor, guárdenlo. Y el último día de clase les volví a hacer las preguntas. Y ahora aquí están sus exámenes del primer día. Y compárenlas. O sea, no es que valga 10 o valga 5 o valga 8. Es comparen sus respuestas. Porque se supone que en ese primer semestre tuvieron que cambiar y tuvieron que aprender algo. Es en ese sentido que intento responder la pregunta de Leo. ¿Qué es? Es una cuestión de poder. Ya sea poder de decidir, el poder que da el conocimiento. También tiene que ver con ello. Pero una cosa es el discurso y otra la realidad. Y como recuperaron otra vez a mi querido Manuel Gándara, ese sí es un teórico, ese es un maestro. Dice, si la realidad no checa con tus materiales, pues peor que la realidad, ¿no? Entonces, hay que cambiarla. La realidad es más cerca que nuestros afanes y que las capacidades. Y entonces tenemos que enfrentarnos a un conocimiento que está partido
y tenemos que buscar esa respuesta a los conocimientos a partir de nuevas formas de entrarle. Pero en gran medida, la forma en que hemos estado intentando responder, que sea a través de la interdisciplinariedad o de la multidisciplinariedad, a lo que nos ha llevado es que una disciplina esté supeditada a otra. Depende de esa disciplina y depende cuáles son los objetivos de una disciplina y los otros tienen que resolverlos. Hay un texto básico, bueno, me resultó básico en nuestra generación, no sé si todavía esté disponible, creo que se ve al revés, ¿verdad? Pero bueno, en fin, se llama Anales, no, este no es, perdónenme, este no es este. Ciencia en Arqueología, de Browell y Hicks. Y es un texto que se volvió básico, y me voy a permitir leer lo que viene en la parte de atrás. Es un libro que nos dejaban como de cabecera en nuestra formación. Ciencia en Arqueología está compuesta por recopilación monumental, y dan una visión de conjunto interdisciplinario del estudio actual, del estado actual de los estudios y las investigaciones prácticas de los arqueólogos. El excavador tradicional cuenta en la actualidad con utensilios inapreciables. Una visión que viene en este libro es que todas las demás ciencias, y por eso se llama ciencia en arqueología, es que las demás áreas del conocimiento, como pueden ser biología, química, estadística, radiografía, todas las demás áreas del conocimiento le permiten a la arqueología resolverlo, pero las ciencias son las otras. Desde el título es significativo. Y por otro lado, en esta reseña que se hace dice el excavador tradicional. La arqueología es excavación. Entonces, me permite unir con lo que refirió Leo. La pregunta, lo que decía Cuauhtémoc. ¿Cuál es ese origen y qué es lo que qué es arqueológico, qué no es arqueológico? Va a depender de una posición muy formal, muy señalada o a veces ni siquiera explícita, pero sí asumida, donde lo arqueológico es lo que yo digo, y hay gente que dice que lo arqueológico es excavar. Si no hay excavación, no es arqueológico. Entonces, ahí les va. Uno de los libros más importantes de historia de la arqueología, que durante mucho tiempo existió y lo publicó Porrúa, del profesor Bernal, es acerca de la historia de la arqueología. No sé si recuerden, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, ojalá tengan la oportunidad de revisarlo, pero el último capítulo se llama El triunfo de los tepalcates. Y el triunfo de los tepalcates, no sé si recuerden en qué año termina la reseña que hace el profesor, aunque lo escribió años después. La corte en 1950. Entonces también ustedes, si quieren políticamente ser correctos, hagan una reseña de lo que es la arqueología hasta 1980, porque la mayor parte de los que hicieron arqueología en los 80 o ya no están trabajando, o ya no les importa. Porque si hacen una reseña de lo que está haciendo López Obrador ahorita y dicen que no estoy haciendo arqueología, no se la van a acabar. Entonces, digamos como que dijo Ignacio Bernal, yo hasta aquí le corto y los demás ya no le entro, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. Pero regresando a este texto que resultó fundamental, es la ciencia en arqueología, tiene que ver con todo ese conjunto de disciplinas o formas de generar ciencia o conocimiento de otras áreas. Pero normalmente este tipo de conocimientos que se generan acá se presenta como una suma de resultados de análisis de laboratorios, con participaciones en el análisis para identificarlos o para su preservación. Gran parte de esos estudios son conocidos como multi o transdisciplinarios, pero resulta que son resultado de necesidades académicas. A ver, me voy a intentar explicar. Más que ser resultado de propuestas planteadas con ese alcance desde su origen, son resultado de una necesidad académica para resolver un tema en curso. Y otras son derivadas de la discusión en centros de posgrado como partes de tesis de maestría o doctorado. He tenido la fortuna en años recientes también
discúlpenme, no quiero yoyar, pero con eso de que me dio un pie, dijeron, si no hay problema que digas que es tu experiencia. Entonces, a partir de mi experiencia, lo que estoy haciendo es que como he tenido el privilegio de leer las tesis de licenciatura para licenciatura y maestría en arqueología para los premios INA. Y gran parte de los premios INA de unos años para acá, muchas de las tesis de licenciatura y de maestría se han enfocado a esto que ustedes intentan resolver, a esto que ustedes están planteando, a cómo la arqueología se ha traspasado a otros campos del conocimiento, donde la propia experiencia, la propia necesidad ha llevado a que los estudiantes o los investigadores en un proceso de estudio determinado digan, es que no me alcanza. Había un caso de un profesor llamado Jesús Nares, que en paz descanse, que él era arqueólogo y etnohistoriador, y nos daba clases de etnohistoria. Y era esa su problemática, donde él, por propia decisión, se encaminó hacia la etnohistoria, porque la arqueología no le estaba dando las respuestas que él estaba buscando. Y supongo, subrayo, solo supongo, que esa es la problemática que ustedes están enfrentando. Encontrar soluciones a diversos problemas donde la arqueología ya no es única, o por lo menos una visión clásica de lo que es la arqueología. La arqueología no nada más es excavación, no nada más son tepalcates. La arqueología no nada más es lítica. Y hay gente que se ha pasado su vida haciendo estudios cerámicos, o se ha pasado su vida haciendo estudios de algún tipo de obsidiana. Sí, pero no les da suficiente, porque hay muchas otras preguntas que se intentan resolver. Al final de cuentas es, como bien dijo la doctora Patricia Fournier en un texto que sacó, 1 tonelada más de tepalcates. ¿Y eso qué? Tendremos 1 tonelada más de tepalcates. No nos va a resolver el problema. Ahora, también, en el ámbito político, muchas de estas decisiones que se han tomado, sobre todo en escuelas, tienen que ver con los propios profesores que les dirigen, los propios arqueólogos, maestros, doctores, que les dirigen las tesis a los alumnos, con sus propias necesidades y con sus propias aspiraciones dentro de un campo escalafonario donde hay una posibilidad de SNI o de lo que en línea le llamamos los tortibonos. Esta discusión acerca de hasta dónde llega el campo disciplinario, lo que pasa es que ha estado soterrada. Ha estado ahí, pero ha estado presente. Y algunas veces lo que preferimos es limitarnos y hasta aquí. Hay una broma muy señalada, que es, estás contando tepalcates y de pronto te parece uno que no te cuadra con los demás, y esto no va a cambiar la ciencia y lo desapareces. Hay una pregunta básica, aunque viéramos la arqueología como excavación, y te dicen, recupera todo el material. ¿Y cuál es todo el material? Porque la pregunta de todo el material tiene que ver con lo que tú estás entendiendo por arqueología. Entonces, me parece muy, no estoy echando porras para agradecer la invitación, pero lo que sí me parece muy grato es que este tipo de preguntas se las estén planteando porque lo que están haciendo es manifestar una serie de dudas, una serie de necesidades que le está llevando el propio quehacer. No quiero minimizarlo, no es nuevo esta necesidad de traspasar la frontera. Lo que sí es nuevo es esta apertura para discutirlo, para dialogar sobre eso. Hay casos que se presentaron en épocas antiguas, sobre todo cuando se tenía esta cosa llamada tronco común, esta formación que les mencionaba de los planes de estudio antes del 77 para atrás, 1977 para atrás, que ingresaban a la ENA algunas personas que ya tenían estudios en otra área,
no era que fueran a entrar a estudiar la maestría o el doctorado, no. Es que ya eran ingenieros, o eran químicos, o eran arquitectos. En ese sentido, por ejemplo, un caso señero es el ingeniero Joaquín García Bárcena. Otro caso señero es Enrique Nalda, que eran gente preparada en otras disciplinas, pero que al final de cuentas sus aspiraciones, sus anhelos, sus deseos profesionales los llevaron hacia lo que es la arqueología, la antropología, y desarrollaron una área de conocimiento de lo más grande. El ingeniero García Bárcena, como miembro del Consejo de Arqueología, como presidente del Consejo, llegó a ser incluso encargado de despacho de la Dirección General. Enrique Nala, secretario técnico, formador de una playa de arqueólogos muy brillantes, y me refiero con ello a ambos. Entonces es que esta necesidad de abordar el conocimiento arqueológico a partir de diversas áreas ha estado presente, pero además de soterrada, además que no se ha discutido, ha sido de una forma individual. No es que se estuvieran planteando, como ustedes, me es grato leer ahí, colectivo. No es como no son respuestas de un colectivo, no eran respuestas de un colectivo. Eso es grato que ahora se intente dar esta salida. No, no va a ser sencillo, van a tener un campo difícil por esta serie de situaciones que he estado mencionando, pero qué bueno que la están abriendo. Dígame. Sí, aunado a esto que nos estás comentando justo sobre las cuestiones de educación, nos hacen justo dos comentarios aquí en el chat. Andrés Criollo Avendaño nos dice, hace un comentario de por qué en tantos años de INA no se ha buscado en educación implementar clases en los niveles básicos para conocer y apreciar el arte y las ciencias de nuestros ancestros. ¿Y por qué no se aprecia la cultura ancestral de los pueblos mesoamericanos? ¿No? Nos comenta Andrés. Y también Rebeca Yoma dice, si no hay interpretación, no se termina de ser arqueólogo. No basta con descripciones, así sean magníficas. Recordamos que el arqueólogo está comprometido a tratar de explicar la historia de los que ya no están para contarla. Rebeca abusa del cariño que le tengo y sabe que no le voy a responder como se debe. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Totalmente de acuerdo con ella. Si no se da ese paso, no se tiene, sería lo que algunos llaman arqueografía. Ahora, voy a hacer una cosa que a lo mejor a ustedes no les agrada, pero voy a hacerla en este momento perdón, termino con lo de Rebeca. Totalmente de acuerdo. Se tiene que buscar ese nivel de interpretar. Y en el más puro sentido de la palabra interpretar. Incluso hasta si quieren hacerlo como de violín, un violinista. Una cosa es lo que dijo Beethoven y otra cosa es lo que interpreta el violinista de lo que dijo Beethoven. Hasta en ese nivel se puede lograr. Y en el otro sentido de lo de Rebeca, el comentario que hace Rebeca es, no tendría ningún sentido estar recuperando materiales para que se queden ahí. Se tienen que dar a conocer. Esto da pie para una cosa que voy a mencionar más adelante. Ahora para lo que mencionaba la otra persona. Andrés Criollo Avendaño sobre por qué en tantos años el INA no se ha buscado en educación implementar clases en niveles básicos para conocer y apreciar el arte y las ciencias de nuestros ancestros. ¿Por qué no se aprecia la cultura ancestral de los pueblos mesoamericanos? Ok, voy a poner eso. Bueno, en esta última parte no estaría muy de acuerdo. Lo que pasa es que se entiende por cultura ancestral y que es apreciar. Y esto va a variar porque hay gente que para ellos apreciar la cultura ancestral es que la hija del gobernador celebre sus 15 años en la pirámide. Hubo literalmente un empresario que me pidió que se autorizara a hacer un túnel que llevara a Cuicuilco, a la pirámide, al basamento central circular de Cuicuilco, para que se hiciera un espectáculo de luz y sonido donde dieran bailarines en toples sobre la pirámide. Entonces, mi querido doctor Alejandro Martínez y yo, perdónenme la broma, en paz descanse mi querido amigo doctor Alejandro Martínez, y dijimos que sí, siempre y cuando nos permitieran hacer el casting de las bailarinas, pero, o sea, no progresó la idea, por supuesto que se le dijo que no. Mire, voy a hacer esto para tratar de responder a lo que dijo Andrés Criollo. Ya lo hice. Me da pie para hacer un comercial, espero que salga pronto. Es un texto que escribí precisamente sobre esto que él está mencionando.
los únicos reconocimientos, y lamentablemente esto ya no ha sido, el INA, los arqueólogos, y no me refiero nada más al INA, la UNAM tiene magníficos arqueólogos, la Universidad de las Américas, en la de Veracruz, la Facultad de Antropología en Yucatán, en Zacatecas, en Guadalajara, generan muchos arqueólogos de mucha calidad, pero ya no participamos en esto que les puse ahí, que es, bueno, lo pongo ahí, es un ejemplo. Lo pongo ahí porque recientemente terminé un texto que habla acerca de la visión de la arqueología y la historia en los libros de texto de educación básica, los libros de texto gratuito. Y este para mí es emblemático, pues porque me tocó vivir la imagen de González Camarena y la Patria, es la imagen de una mujer tlaxcalteca. Una historia un poco cruda, pero es, como dijo Michael Ende, esa es otra historia. El caso es que tiene toda la razón Andrés. El caso es que también, yo no digo en la creación física ni en la creación del discurso específico de la arqueología, porque de repente somos tan buenos para reproducirnos como especie arqueológica que no somos capaces de transmitir el conocimiento. Pero por lo menos que tuviéramos la posibilidad de participar con el discurso. Los discursos en los libros de texto gratuito no están actualizados y se siguen repitiendo cosas a pesar de que hay diferentes planes, diferentes libros de diferentes generaciones y se siguen repitiendo los mismos discursos. Entonces, en ese sentido, coincido totalmente con Andrés. Sí es necesaria la participación, pero es necesaria la participación de nueva cuenta como un colectivo, porque si no, la visión que va a permear, la visión que va a transmitirse, es la visión que si me lo dan a mí va a ser la de López Guario, o si es la de Ángel González va a ser la de él, o si va a ser la de Leonardo López Luján va a ser la de él, o va a ser... No, se requiere una participación consensuada y que hable de esta diversidad de las arqueologías y de la diversidad del discurso generado. Esta posición que nos está diciendo Andrés, me lleva, y dije que con la pregunta de Rebeca, me permite llevar a otro tema, dentro de este mismo de las realidades de Lina, que es, al final de cuentas, y es lamentable decirlo, pero al final de cuentas no estamos viviendo algo que se podría llamar una cosa que es la política de investigación. Porque dentro de esta política de investigación tendríamos que hablar de proyectos transdisciplinarios o interdisciplinarios o multidisciplinarios o en el prefijo que ustedes quieran, el que más les convenza y en la forma que tengan más sensata de resolver los problemas. Pero no se puede hablar porque al final de cuentas lo que se conoce, yo diría que eufemísticamente en nuestro instituto, es política de investigación, viene a ser una sumatoria de lo que cada quien está haciendo, no es que se haya logrado un consenso, que se haya discutido. No, es déjenme hacer y adelante, entonces yo ya dejo hacer. No me parece que sea lo más correcto, porque sí una de las cosas que se debería atender es a crear una línea de trabajos respetando esas diversidades y dentro de eso, pues hacer esta priorización de temas. No estoy diciendo que no es importante la discusión acerca de el huarache en Chihuahua o los tepalcates de la fase Ocos en Chiapas, ¿no? No estoy diciendo que no es importante, lo que estoy diciendo es hacia dónde vamos con este discurso, porque otro de los puntos y que me permite ya irme perdón, ya me voy rapidito hacia el último tema, que al final de cuentas es el que ustedes me invitaron, es ¿y qué es lo que se está haciendo en el INA con los salvamentos? Todo eso está inmerso en un contexto político, social específicos, y los podríamos agrupar por sexenios. Hace tiempo me pidieron un texto y lo mandé para el Colmich, y digo, es muy diferente el tipo de arqueología salvamento, de forma genérica puede ser toda esa arqueología de protección, en la cual se permite tratar de investigar, recuperar, plantear alguna posible interpretación dentro de obras públicas o privadas. Así de genérico me gustaría dejarlo en este momento, para no abundar. Pero
Es muy diferente la arqueología de salvamento que se planteó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que en el que se plantea durante el sexenio actual, o el que se planteó con Zedillo, o el que se planteó en el sexenio de Díaz Ordaz. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la forma en que se está dialogando con las autoridades, y es más, un punto central es la creación, el decreto de la ley federal tan manipulada, tan golpeada, e incluso hasta en fechas recientes, tan depauperada esta ley, la de 1972, porque hay un antes y un después de esta ley. Todo esto, ¿qué tiene que ver con la transdisciplinariedad? Porque si vemos lo que son los artículos de la ley federal sobre zonas y monumentos arqueológicos, esta labor arqueológica se entiende con una perspectiva determinada, pero también una labor arqueológica puede o no preservar ciertos bienes. Ahora, en la actualidad, bienes, lo que se conoce como arqueología histórica, que en algún tiempo se le llamó arqueología colonial o virreinal, algunos no la quieren cambiar el nombre, en fin. Los objetos que se obtengan dentro de ese tipo de arqueología no son considerados bienes arqueológicos. Por ley no son considerados bienes arqueológicos. Así los haya recuperado un arqueólogo. No están protegidos por la ley, porque fueron hechos, son elaborados y corresponden a un periodo posterior de la implementación, de la formalización de lo hispánico en México, lo que hoy es México. En ese sentido no estarían protegidos. Hay unas cosas que se llaman lebrillos, que esos no, de hecho, estarían en segundo lugar sobre unos platos mexica. Entonces, por otro lado, perdón, a lo mejor son muchos flashazos, pero que los quiero dejar como subrayados. Por otro lado, no toda la arqueología que se llama salvamento la hace la Dirección de Salvamento Arqueológico. Y normalmente se entiende que la arqueología de salvamento tiene como limitantes los espacios, los tiempos y los recursos. Y no coincido con ella. El mayor problema que tiene la arqueología de salvamento, su limitante principal, radica en cuáles son los alcances que nos estamos planteando, como son los alcances que se están planteando de cómo abordarlos, y por otro lado, la organización para trabajar, que deja mucho que desear. Es fundamental responder qué se plantea y cómo se busca responder estos. La actual estructura de salvamento arqueológico, que insisto, no es la única que es salvamentos en México, ya no corresponde a la de la fundación. Con el profesor Ángel García Cook se fundó y existían áreas como antropología física, biología, restauración, fotografía, entre otras. Se tenía una visión académica y operativa para los salvamentos. Si hay que reconocer, todas esas áreas estaban supeditadas a lo arqueológico, pero se tenía una visión sobre esto. Ahora se detectan fallas incluso en el desarrollo, en la organización para hacer el trabajo. No dejen de lado en sus consideraciones, en sus discusiones, Karen, Ángel, Cuauhtémoc, Diego, no dejen de lado el hecho de que existe un impulso acerca de lo que es la arqueología privada, arqueología particular. Ya ha habido algunos intentos. En mi caso me tocó conocer de forma directa a un arqueólogo que ya estaba ofreciendo sus servicios a Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Comisión Federal de Electricidad para hacer dictámenes. Claro, al final de cuentas no eran válidos porque el Instituto Nacional de Antropología Histórica tiene el monopolio, pero ya lo estaban considerando. Y ha habido casos en los cuales sí les pagan para hacer estudios arqueológicos previos, aunque después tengan que recurrir al instituto. Ya para terminar, la mayor parte de estos casos que he referido, multidisciplinarios, interdisciplinarios o incluso así sean no reconocidos, no asumidos, pero de hecho actuantes, proyectos de investigación
informes de investigación de ese tipo con ese tipo de enfoques, al final de cuentas, lo que llevaban era, y es muy lamentable porque es una cuestión de organización, donde yo, arqueólogo, dominaba a los demás o domino a los demás y le doy a los biólogos, a los químicos, a los geólogos, les doy los materiales para que me los estudien. Y los resultados de su análisis yo los incorporo en la mejor de las situaciones. Pero hay muchos casos en los cuales los informes, y en particular de salvamento, por esta movilidad que se tiene del personal, es meses después de que terminó el trabajo, yo tengo que entregar mi informe y lo entrego, me lo aprueban. Pero meses después me llega el informe de la gente de laboratorios con el fechamiento X por radiocarbono que me hizo la ingeniera Aurora, y lo integro como un apéndice. Tengo por ley prohibido decir nombres de proyectos. Eso, por ser miembro externo del consejo, no lo voy a hacer. Pero recientemente, tan recientemente como la semana pasada, me tocó ver un informe, evaluar un informe donde venía el texto del arqueólogo y después y eran 70 páginas. Y las otras 230, porque llegaba a 300, eran apéndices de análisis de materiales, análisis de laboratorios, etcétera. Uno muy bueno, un análisis que le hicieron, y le decían una información fundamental y no la integró. Ahí se quedó. Entonces, ese es un riesgo que se corre. Que si desde el planteamiento, que no sea solamente el planteamiento, espero ser claro con esto. Ahora sí que tómenme como consejo de viejito, que no sea solo desde el planteamiento, sino que sea desde el origen y que también sea en el plano operativo. ¿Cómo le vamos a hacer y qué necesitamos para ello? Porque la investigación arqueológica es cara. Y si al final de cuentas una transdisciplina o una interdisciplina o una multidisciplina lo que nos va a llevar es a sumar muchas hojas y no vamos a resolver un problema, pues va a salir lo mismo. Digamos, todo este discurso es, digamos, con la idea de darles una serie de mi posición y con una serie de consejos. Ahora sí, finalmente. Los salvamentos tienen un doble objetivo: investigar, preservar, divulgar, interpretar, aplicar el conocimiento general. Sin embargo, en tiempos recientes, y esto se pueden enfrentar ustedes cuando hagan un trabajo de esta naturaleza, se van a enfrentar a que se esté priorizando, y se dice así literalmente, lamentablemente, pero se dice así, lo que pasa es que la obra tiene que terminar. Recuerdo mucho que el doctor Jaime Lidbach King, en una grabación que se tuvo la fortuna de hacerle para un video que se llama Arqueología de mi corazón, él dice que nadie tiene el valor o los elementos para decirle: señor presidente, mientras vaya a orinar y regrese, no inaugure todavía la obra, vaya a orinar y regrese, para que mientras terminen los arqueólogos de recuperar la información y analizarla. Pero no, se está planteando como que son tiempos dados y no hay vuelta de hoja, como si no se tuviera que negociar, y el que negocia es el arqueólogo. Denme más tiempo para terminar, porque hay un campo lleno de materiales, lo cual es totalmente inválido. Entonces, todo esto, se tiene que entender que todos sus planteamientos, toda su operación va a estar inmerso dentro de una cosa que se llama también monopolio estatal. Y no tendría ningún sentido todas estas pláticas, todas esas palabras y todos los esfuerzos que ustedes hagan, todos los esfuerzos que ustedes hacen, si dentro de ese planteamiento y dentro de los recursos que ustedes soliciten, dentro de los recursos que ustedes piensen que son necesarios, no subrayan el de darlo para afuera. Porque si va a servir para que ustedes se reproduzcan, pues felicidades. Van a ser excelentes arqueólogos para reproducir la especie. Pero al final de cuentas, quien nos paga es el resto de la sociedad, y tenemos que darles algo de lo que todos nosotros estamos haciendo. Entonces, escribir de una forma por demás que se intente ser ameno, de lo menos cansado posible, de lo menos enredoso posible,
O sea, digamos que yo sería un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero digamos, soy bueno dando consejos, no siempre siguiéndolos, pero que sean capaces de dar a conocer lo que ustedes están haciendo, porque al final de cuentas, a la gente sí le interesa los que vivieron antes. No siempre resulta como alguna vez me dijo una persona de Teotihuacán: oiga, arqueólogo, pero es que los teotihuacanos de hace 1000 años o más ya vivieron, ahora hay una chance de nosotros vivir. Y mi respuesta es que las dos cosas se pueden. Se les puede decir cómo vivieron, porque como bien dijo mi querida amiga Marita Carballal, y es algo que se ha dicho mucho, pero me gustaría cerrar con ello: el ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces o 3 con la misma piedra. Digamos que todo este consejo de viejito, como el otro día que estuvimos platicando, lo que está detrás de todo el rollo que les he echado es como el programa de los mopeds, digo, de Plaza Sésamo. Es la palabra que quise patrocinar esto: es tomen en cuenta toda la bola de errores que hemos cometido y ya no los cometan. Me da mucho gusto que estén subrayando lo de colectivo y lo de transdisciplinario, porque desde mi perspectiva lo que les está diciendo es que no les da el propio discurso arqueológico para resolver sus problemas. Un problema concreto o muchos problemas. Eso es fundamental. Que lo afloren y que lo discutan, eso es fundamental. Espero en algo haber contribuido para ustedes y muchísimas gracias. Me extendí, pero es lo que quería platicarles. No, para nada, arqueólogo, al revés, le agradecemos mucho ¿Yo? No, diga, por favor. No, es que no oía. Ok. No, le agradecemos mucho la plática, ¿no? Que ha pasado por varios puntos, de teoría arqueológica, historia de arqueología, percepción de la arqueología, ¿no? Hasta la arqueología oficialista. En este caso, más bien, para continuar un poco con la charla, con la charla, antes de concluirla, todos los que hemos trabajado en algún momento en la Dirección de Salvamento Arqueológico, sabemos que ya esperamos ahí al biólogo Gerardo, que por cierto le mando un saludo, y también a la maestra Alicia Blanco, que también le mando un fuerte saludo, ya sean con nuestros materiales óseos que nosotros muchas veces pensamos que son de restos faunísticos, y luego ya llega la querida maestra y nos sapea y nos dice, no, están equivocados, ¿no? Igual el querido Gerardo. Entonces, en ese sentido, también me ha tocado trabajar en salvamentos y rescates en Centro SINA, pero en ese sentido, el salvamento tiene esa particularidad de que tenemos al menos estas dos visiones para taxar, ¿no? Al menos estos materiales, cosa que muchas veces no tenemos en los centros SINA y tenemos que estarlo buscando, ¿no? Como arqueólogos. Esta visión que tiene la visión de salvamento, fue heredada, en tu periodo como director, ¿cuál fue tu experiencia con este cúmulo de diferentes, diferentes especialidades llegarlo? No pienso también en la dirección subdirección de arqueología subacuática, que también tiene toda esta pléyada de investigadores, no solamente de aquí, sino geólogos, y bueno, no sé si también tú en tus proyectos has tenido también geólogos, creo, y trabajando, ¿no? Esta parte como director, como parte de autoridad, ¿cómo se maneja? Porque no ha de ser sencillo también, ¿no? Estar buscando estas ligas, estas formas, decir, háblale al geólogo, tengo que hacer el convenio con tal, porque a veces sí hablamos de la arqueología transdisciplinaria como si fuera un aspecto, porque como dijo también la doctora en una, Elena Balba Meinick, en una plática no hace mucho, igual por Zoom, la seguimos, que la arqueología actualmente tiene que ser transdisciplinaria, no podemos, porque tendríamos muchos huecos de informativos si no nos apoyamos de otro, ¿no? En términos generales, casi dijo, la arqueología debe ser transdisciplinaria o ya no lo es, ¿no? Digo, no lo dijo con esas palabras, tal cual, no fue tajante, sino más bien yo entender que deberíamos trabajar, que todos deberíamos estar enfocados ya a esta situación y no justo jugar ya solamente a la tepalcateada o el triunfo de los tepalcates, ¿no? De este sentido, ¿no? No sé, pero y bueno, también si mis compañeros tienen alguna
para continuar con la conversatorio, los invitamos en algún momento. Sé que ya que está acercando la hora, pero al menos tendrán algunos minutitos más. Respondo rápidamente a lo que estás comentando, Cuauhtémoc. Sí, sí se escucha, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Perfecto, perfecto. Ok. Como bien dices, es muy difícil. No siempre lo logré, incluso hasta por mi forma personal de ser y de abordar las cosas. Soy medio, bueno, no medio, soy neurótico. Me llamo Luis Alberto López Guari, soy neurótico y no soy anónimo, soy un neurótico reconocido. Entonces, no siempre era fácil por dos razones. Una, bueno, las mencioné. Cuando el tiempo que estuve en el cargo, una tiene que ver con la propia perspectiva de cada arqueólogo. Porque si es que no se necesita. Literalmente me lo decían. Es que no, con eso es suficiente. Y por otro lado, empatar los tiempos y los recursos. Sí, una cosa es que le llegue uno, mencionaste a la querida maestra Alicia Blanco, ella tiene esta doble formación que mencionaba hace rato. Ella es arqueóloga y es bióloga. Ella es maestra en ciencias antropológicas por la ENA y es bióloga por la UNAM. Entonces, ella tiene esta capacidad. Tiene la capacidad de entender hasta el propio discurso del arqueólogo, pero de pronto llegamos y aquí está el montoncito de huesos y ya está. O sea, es como un empleado más, cuando lo que se tiene que también es ver y qué parte del discurso pueden generar ellos o qué parte del discurso les interesa. No siempre es sencillo por estas dos razones, por la cuestión en particular de salvamento, porque no tienen que ver, no coinciden los planteamientos, la forma de verlo. Tenemos una amplia diversidad. Si hiciéramos un estudio de cuáles son esos perfiles de los diferentes egresados de la arqueología de salvamento, o los que trabajamos o cobramos en salvamento, veríamos que hay una amplia diversidad de perfiles que se intentaron dar, por un lado. Por otro lado, esta alta movilidad que tiene que ver con una cuestión de obras aquí y obras allá, y pues que tenemos que organizarnos para tratar de resolver estas disputas que se tienen en ocasiones con las empresas y con la misma expectativa que tiene la sociedad. Porque si llegas a una reunión y dices, soy arqueólogo, o sea, al principio te vuelves como James Bond de la fiesta, ¿no? Es un foco de atracción. Pero con el paso del tiempo resulta que, pues, si te vas a echar un discurso de, sí, porque con base en el registro tridimensional y básicamente tenemos una estratigrafía en ocasiones invertida y los tepalcates de la fasiocosis, me permites, voy por una cerveza y regreso. Y nunca regresan, saltan por la ventana, porque ya los hartaste en la fiesta. Valiente arqueólogo, eso es, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que entendemos por arqueología? ¿Cómo queremos resolverlo? Ahorita lo dijiste bien, o sea, al final de cuentas es la diversidad de temas, la diversidad de materiales, nos están obligando a que lo resolvamos. Eso es lo que decía, por eso aplaudo iniciativas como las de ustedes. Espero haber sido claro, Cuauhtémoc. Totalmente, sí. Y aparte tocaste un punto muy importante sobre y noté un poco la risa de Omar, porque justo la difusión, Omar, nuestro compañero Omar está a ti también, bueno, a ti lo nombro porque a ti, Alberto, te gusta mucho la difusión, te gusta platicar sobre arqueología. ¿Te gusta que en el periodo en que estuviste dabas pie a que y lo platicamos en algún momento cuando nos diste esa enorme, esa bonita, esa plática sobre las revistas? Siempre apoyaste a que se publicaran, ¿no? Cuando eras director, ¿no? Entonces, Omar está en una cuestión de libreta, en el colectivo Libreta Negra, en el cual está trabajando cuestiones de difusión. En ese sentido, tú no tienes redes sociales, bueno, somos un poco necios tal vez para redes sociales, igual tu servidor, pero esta parte de la comunicación de la arqueología, con la sociedad, con difundirla, y esta parte que al final de cuentas sigue siendo transdisciplinaria, ¿no? Porque estamos tomando la disciplina de la comunicación. Omar, como nos platicaba también una buena plática,
nos decía que él de la nada tuvo que empezar a diseñar, a trabajar diseños, entonces, toda esta situación que al final de cuentas también es una parte esencial de nuestra vocación, que es la difusión. Aparte es uno de los puntos esenciales del instituto, ¿no? Lo dicen en su lema, pues. Pero justo en esta situación, tú, desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado desde que empezó esta cuestión de invitar a los de contrato, que eso, los que hemos escrito algo de contrato, te lo agradecemos porque ha sido una ventana para decir tonterías o cosas inteligentes, lo que sea, pero ha sido siempre una excelente ventana. ¿Cómo tú lo has visto, no? Bueno, también, bueno, Omar también es arqueólogo y nos comentaba que le diste clases a sus papás en algún momento, hace un momentito. Entonces perdón, sé que tú dijiste cuántos años tenías, yo no lo había dicho, tú diste pie a diste parte a ese pie de cronología. Y a sus abuelos también. Entonces, ¿tú cómo puedes, nos podías más o menos platicar cómo has visto ese aspecto de evolución de la difusión que era anteriormente a la difusión que se da ya ahora, tomando estas mismas disciplinas que son la comunicación, el diseño y todo esto que ahora es muy importante, ¿no? Porque vemos las redes inundadas de muchas personas que no son especialistas, pero pero están dando datos. Entonces, esta parte, ¿cómo tú la ves en una retrospectiva de ser un empujador de la difusión y ahora, ¿no? Conforme ya todos estamos. Con tu pregunta y con el comentario que hiciste acerca de que tuve la fortuna de darle clases a los papás de Omar, ya con eso tengo para llorar. Entonces no me obligues a más. Sí, tengo el placer de conocer a Mario y a Rosana. Así es que un saludo para ambos, Omar. Ya te estoy viendo aquí en el cuadrito. Muchísimas gracias por estar. Ya no te duermes, por favor. Y además, por cierto, tu luz está como si estuviera santificado. Muchísimas gracias. Ahora, voy a hacer una precisión. Muy sangrona si quieren, pero como estamos poquitos y somos de confianza, podemos hacerlo. Es muy inicio de mi parte, pero una cosa es la difusión y otra cosa es la divulgación. La difusión es como para nosotros. La divulgación es para todo público. Y dentro de esas, la difusión estoy obligado. Igual hasta con la entrega de informe estoy haciendo una difusión de mis conocimientos. Por cierto, un abrazo al cielo a mi querido Pepe Ramírez, que llevaba el archivo que ojalá lleve ahora su nombre, pero con él teníamos la posibilidad de entrar y decir, sobre tal tema, Pepe, y él te ayudaba. Y ahí tienes una posibilidad de decirle a los demás, es más, es una obligación que está establecida en la ley. Ahora, la divulgación, lamentablemente, no está obligada. Y es algo que desde mi perspectiva tendría que ser. No quiero comparar mucho, Cuauhtémoc, atendiendo a tu segunda parte de tu exposición. Lo que sí digo es que la gente sí le gusta, hay mucha competencia, se requiere gente como lo que me está diciendo que está haciendo Omar. Felicidades, Omar, no sabía que estabas por ahí, pero sí se necesita hacer algo atractivo, porque estamos en un mundo donde se descubre, y ahora más con esta terrible pandemia que vivimos, que muchas cosas se pueden decir en una plática. Es más, esta plática, esta hora, discúlpenme, ¿no? Ya tendría que ser de descanso. No me estoy quejando, estoy diciendo en situaciones de una regularidad previa a esta maldita pandemia. Tenemos que competir y tenemos que decir cosas atractivas. El día que estuvimos platicando, si me permiten, lo traigo a la mesa, no como insisto, no quiero comparar, pero teníamos un plan donde síntesis de cada proyecto, fuera de contratado o de base o de quien fuera, poníamos una síntesis del proyecto que estaban llevando y sacábamos cada 2 meses, cada mes, dependiendo también de los recursos, sacábamos unos carteles que le pusimos algo más de salvamento arqueológico y los pegábamos en las estaciones del metro, en los museos, en lo que hoy son las oficinas centrales de las alcaldías. Y tuvimos el gusto de que la gente lo robara. Y digo tuvimos el gusto porque si
tú eres de Sinaloa y poníamos algo acerca de las labradas, dices, ahora yo conozco ese lugar, y esperabas que el policía se descuidara y te lo llevabas, porque era algo tuyo, estaban hablando de algo tuyo. Ese es para mí la perspectiva. Si me permites, me desvié y sí, si quieres cobardemente no voy a responder, no voy a comparar con lo que se esté o no esté haciendo ahora, pero en divulgación. Pero una salida es esa, que vuelvas al otro, al escucha, que lo sea, que se vuelva partícipe. Porque al final de cuentas le estás hablando de que algo ocurrió hace 1000 años o 1200 años. ¿Qué tiene que ver lo de la fauna pleistocénica del aeropuerto de Santa Lucía con la gente que vive ahora o la gente que va a llegar en un avión y va a tener que ser transbordo de Toluca? ¿Qué tiene que ver? Vuelve lo propio, que sea propio de la gente. Ese para mí es el reto. Y te digo, tuvimos el éxito de que la gente se los robaba. Nos decían, es que ya no es tanto, sí, vamos a tener que sellar otra vez y reponer el cartel. Entonces, para mí esa es la salida. Para mí es una salida, pero como parte de un todo. Me gustaría tratar de integrarlo. Esas preguntas que se plantean y que ya no nos responden con los estándares comunes, nos obligan a plantearnos nuevas formas de resolverlo. Y lo único que, como sugerencia, consejo de viejito, es que desde el planteamiento estén certeros para dónde quieren ir, que tengan toda esta idea, este bagaje en conjunto muy claro, para que no se pierdan el camino, porque va a haber tropiezos, va a haber salidas. Por otra parte, que va a costar tiempo y va a costar recursos. Mi siguiente cosa es que van a tener, como bien dijo Rebeca hace rato, que no se queden en algo a medias, sino en interpretación. No vean a las otras áreas como subsidiarias, sino como partícipes de todo tiempo, y que al final de cuentas lo que ustedes digan, lo que el discurso que ustedes generen, pues que llegue a la gente, que se difunda, que se divulgue, perdón, que se divulgue, porque al final de cuentas la señora que tiene la tienda de la esquina o un señor que vive allá en el cerro, al final de cuentas va a estar interesado. Y muchas veces saben mucho más que uno acerca de las tradiciones y qué implica algo. Algo fundamental es esas perspectivas. Tienen, por ejemplo, el doctor Jesús Jáuregui, que es un etnólogo muy renombrado, muy reconocido, y que al final de cuentas dice que tiene que ver los mariachis con el INAH. Y nada más lo volvió propio. Si me permiten, antes de irme, no, o sea, no estoy cortando, pero cuando ustedes me digan se acabó. Pero algo, si me permitieran recomendarles y en público un ejemplo de estudios de este tipo que se están haciendo, y si gustan les doy el contacto, no hay nada obligado, no me paga nada, aprecio mucho a esta persona que les voy a mencionar, pero les recomendaría que platicaran también con él acerca de la transdisciplinariedad. El doctor Jorge Arturo Talavera González eh, tiene un área que se llama bioarqueología. Si gustan, les doy sus datos para que lo contacten. Si lo contacten, si lo tienen, les recomiendo que lo vean. No están obligados, si no quieren tampoco. Es muy ameno y hace estudios muy señalados acerca de esto que ustedes tienen como propuesta. Desde mi perspectiva, les debe servir mucho el discurso que les diga el muy estimado Jorge Arturo Talavera González. No le digan el vampi, nada más, pero el buen vampi es excelente investigador. Es arqueólogo, es antropólogo físico, es forense. Perdóname. No, perdón, estoy por estar pensando en la voz alta y pensé que tenía... Por decir pensar en voz alta, a veces es mucha vanidad, pero se agradece. Entonces, se los recomiendo. Entonces, ese sería mi intento de respuesta. Ok, muchas gracias. No sé, tenemos un comentario justo de Andrés sobre el problema de nuestros conocimientos de los ancestros. Es el que se basa en el problema del conocimiento de nuestros ancestros es que se basa en el conocimiento científico y en un conocimiento místico, mágico, el tonal, el náhuatl. Si hay símbolos, estos
requieren para su interpretación diversos significados. Según el grado de conciencia de cada persona, había entre nuestros ancestros personas que podían ver la energía y fueron quienes crearon los símbolos. Por eso eran códigos para los que la conciencia ancestrada sigue el conocimiento y transmitiendo el conocimiento. Así es. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo con él. Tal vez no sea un problema, más bien como arqueología transdisciplinaria, Sí. siempre van a estar unidos y tenemos que hacerlo. Perdón, Luis. Pero si me permite, sobre este comentario que hace Andrés, en mucho, aquí también otra sugerencia que me la trae a pie, Francisco Mendiola, del Centro de Puebla, porque él se metió mucho en cuestiones que algunos le llamamos manifestaciones gráficos rupestres, él le llama arte rupestre, pero tiene unos estudios muy elaborados acerca de las manifestaciones o las pinturas rupestres, los grabados rupestres, en el sentido que lo está mencionando Andrés, que es todos estos elementos que están plasmados en piedra, rupestre quiere decir eso, que están plasmados en la piedra, es lo que nos están diciendo es un código. Ahora, que no sepamos traducirlo, ahora sí que ese es nuestro problema, y que nos inventemos. Y antes, no sé si recuerdan las cédulas de registro de bienes, de ese tipo de bienes, es todo lo que no tenía forma de explicarse era ritual. Si cerámica así quemada, eso es doméstico. Cerámica de ese tipo, es que eso tiene que ver con contactos y es la política. Y estas cosas, esos son rituales. Lo que no nos podemos explicar son rituales. Y resulta que a veces son algo mucho más, este tipo de manifestaciones, los grabados, que son una respuesta mucho más sencilla, como puede ser una llamada de atención de por aquí hay ganado, por aquí hay venados, o por aquí es lugar de caza, por acá es un lugar donde se pueden aprovechar ciertos productos. Es alguien que también tuvo que hacer ese tipo de búsquedas, Francisco Mendiola, a partir de diversas áreas de conocimiento. Por supuesto que sí. El único comentario final que yo le haría a Andrés Criollo es que no lo vea nada más como algo estático. Por supuesto que tiene que ver mucho con los creadores, pero no necesariamente la persona que viva cerca de ellos va a poderlos entender. No necesariamente se transmitió de boca a oreja este conocimiento. Lo que ahora nos deje a nosotros es otra cosa. Hay piedras sueltas en el cerro que para muchas personas es un altar y nosotros decimos, si esta piedra, pues que la quite, ¿no? Entonces, el conocimiento también es estático, el uso de los símbolos, la semántica, la semiología que se puede hacer de cada una de esas cosas, pues va variando con el tiempo y va variando, como bien dijo él, de persona a persona. Va variando por áreas de conocimiento. Muchísimas gracias, Andrés. No, gracias a ti, Alberto. Si ya no tenemos más comentarios o preguntas, mi querido Diego, no sé si hay en Facebook. Okay. Tenemos algunos comentarios y preguntas que se han acumulado en Facebook. Los voy a leer sobre todo de corrido porque son comentarios en relación a más temprano en la presentación. Por aquí Alfredo Monsi Vázquez nos dice: la arqueología debe de trascender mucho más allá de las transiciones de gobiernos. Se necesita un mayor recurso material, humano y académico. La vista y el reto es la divulgación de la información con métodos mucho más modernos. Bueno, Garay Rodrigo nos saluda desde California y nos pregunta qué material existe sobre Psychological Archaeology. Bueno, eso lo checamos y le hacemos llegar la información más adelante. Y lo mismo nos pregunta qué se está haciendo para obtener objetos arqueológicos en otros países, específicamente Europa, que eso es un debate actual con los recientes cambios en la ley. Por acá Leo nos comenta nuevamente cuando hacía referencia a la arqueología privada, si sería un ejemplo la que hacen los mormones en Guatemala. Te manda saludos Rosana Severino, dice saludos al arqueólogo Luis Alberto Hola, López. Rosana, un beso. Lola Herrera nos dice que en su opinión quien termina padeciendo las consecuencias al final es el patrimonio mismo. Diego Martínez Villalobos nos dice: como diseñador industrial y artista 3D, me parecería interesante la colaboración interdisciplinaria con los expertos en estudios mesoamericanos para lograr darle relevancia económica y o ideológica actual a nuestras culturas originarias.
Creo que hace falta esa relevancia para que exista un interés en la difusión y en la divulgación. Sigo leyendo, que son varios. Irma Mel nos dice: cada medio de difusión y divulgación ha correspondido a un momento de la necesidad cultural. Estoy de acuerdo con eso. Hasta las mismas investigaciones fueron cubriendo esas situaciones. Saludos al reconocido arqueólogo Alberto López Guario. Gracias. Sí, Ángel, sí, adelante, amigo. Pues primero, muchas gracias, Luis Alberto, por tu Ángel, un gusto. excelente plática, por Gracias. compartir contigo toda tu experiencia. Es un verdadero privilegio escucharte y aprender de ti. Pues tenemos poco tiempo. Ya tenía muchas preguntas sobre epistemología, la relación del conocimiento, las fronteras, dialéctica, la jerarquía dentro del INA, la jerarquía y el papel del arqueólogo, de quien hace arqueología en equipos multidisciplinarios. Pero yo creo que me voy por una de las más básicas, las preguntas más básicas, ¿no? Tú sacaste a colación al profesor Litvak, ¿no? Sí. Que se le extraña mucho, Sí. necesario en estos tiempos tan difíciles, tan turbulentos. Y yo te preguntaría, ¿por qué es importante recuperar el pasado? ¿Por qué es importante preservarlo para las siguientes generaciones? Desde tu perspectiva, ¿cuál sería la respuesta? ¿O cuál es tu respuesta? Porque todas las piedras tienen 2000 años. Perdón para los que no lo conozcan, a lo mejor es un chiste muy local, pero es un libro de la creación del querido señor doctor Jaime Litvak King. Es un libro, digo, central para la arqueología y para la historia de la arqueología. Creo que dijiste una cosa muy cierta, Ángel. Todo este conjunto de conceptos que mencionaste, como dialéctica, como contraposiciones, los discursos, la epistemología, y lo junto con lo que hizo un comentario de los que leyó Diego, ojalá que no se vaya a salir de contexto lo que voy a decir, sí me preocupa el patrimonio mueble, tangible, el intangible, sí, y es parte de mi materia y he aprendido a respetarlo y a pedir que se respete. No siempre se logra, pero se intenta. Pero al final de cuentas, al final cuando no sufre el patrimonio, sí se pierde, pero al final de cuentas, lo que se pierde es la oportunidad de aprender, la oportunidad de recuperar y darle voz a estas personas que murieron hace mucho tiempo. No debemos perder la oportunidad que tenemos de recuperar estas voces plasmadas en piedras que tienen más de 2000 años, en restos arquitectónicos, en lítica. El hecho de que aparezca un espóndilus en el centro del país, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando de esfuerzos, o sea, se queda como si fuera una anécdota, un chiste. Ay, es que Moctezuma le traían y le daban de probar de 200 platos diario. O sea, sí, jajaja, y es la nobleza y el señor emperador, e igual puede ser con la muy longeva señora reina de Inglaterra. Pero ¿qué es lo que está implicando? Al final de cuentas, lo que está implicando es el esfuerzo de muchísima gente. Es como ahora que se quemó la catedral de Notre Dame, sí se quemó una joya, sí es patrimonio, pero al final de cuentas lo que se perdió es la oportunidad de entendernos como seres humanos, de que hubo muchísima gente que murió desangrada, que murió en el esfuerzo por construir esa iglesia y para llevar el oro que estaba en un espacio, ojalá tengan la oportunidad de ir, ojalá se recupere, pero había un espacio lleno de cálices de oro, de verdad,
¿Qué se necesita tener en la cabeza para decir que Dios está en un cáliz de oro? Es ese. Espero no recurrir demasiado a las metáforas. Ángel, a tu valiosa pregunta es, ¿qué sentido tiene la recuperación del pasado? Es no nada más, como bien dice la arqueóloga, mi querida amiga Margarita Carballal, no tropezar con la misma piedra, que sí, o sea, es fundamental. También es en un sentido de, la vida tiene un sentido, y tiene sentido recuperar las vidas y las voces de la gente que nos antecedió. Tenemos que darles voces, y ahora en esta situación que estamos viviendo, en más de 1,5 millones de seres humanos que han partido anticipadamente, debe tener un sentido. Si no, maldita sea la cosa de lo que estamos viviendo. Perdemos la oportunidad. Y la arqueología es una oportunidad de recuperar esas voces. Una anécdota final. Hay gente que cuando está uno excavando, se encuentra un entierro y algunas personas de los trabajadores, al principio yo me quedaba así por mi formación científica, muy de la escuela de antropología, que veía, ¿qué están haciendo? Se arrodillaban, cuando empezamos a meter en un entierro, se arrodillaban, se persignaban y le pedían permiso. ¿Qué es? Es que tienen miedo a que les den jalar las patas. No, no es eso. No es que te jalen a ti las patas. Es que lo que le estás haciendo es pedirle permiso para sacarlo, para traerlo, para regresarlo a esto. Es un intento de recuperar sus voces. Espero no haber sido demasiado ni romántico ni largo en el asunto. Es darle voz a la gente que no está con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias, Alberto. Vamos, cerramos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? ¿Comentario? Bueno, si no es así, damos con esto, damos por concluido esta sabrosa plática de hoy que se llevó a cabo gracias a la valiosísima y lúcida colaboración del querido arqueólogo Alberto López Guario. Alberto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Se les hace la invitación para la siguiente plática que se llevará a cabo el día 20 de enero del siguiente año, por supuesto. El tema será el imaginario prehispánico en el cómic estadounidense. Oh, Dictada por el arqueólogo Leobardo Álvarez. Por supuesto, Alberto, quedas totalmente invitado. me encantaría estar. Les recordamos seguir las redes sociales de Arqueología Transdisciplinaria. En Twitter nos encuentran como @arqueologiat y en Facebook como Arqueología Transdisciplinaria de los videos. Por nuestra parte es todo. Agradecemos a todos los que nos vieron a través de Facebook. Muchas gracias y buenas noches. Un beso agradecido para todos. Muchísimas gracias. Cuídense Muchas mucho, por gracias, favor. Alberto.